Soy un nuevo guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos y estoy nervioso por algunas cosas extrañas que han estado sucediendo últimamente. Han aparecido senderos extraños en la zona de montaña, en áreas que se supone deben estar completamente desarrolladas. Noté uno por primera vez hace unos días, siguiendo estos senderos que surgían aquí y allá, identificables solo por la vegetación despejada y los caminos de tierra desgastada. Pero estos no son senderos normales. Se entrelazan, suben colinas y distorsionan la sensación de dirección al serpentear a través de valles empinados. Debo haber explorado más de 20 millas de estos senderos en un par de días. Pero a veces, regresaba a un área y era diferente. Al principio pensé que solo estaba recordando mal, pero luego empecé a prestar atención. Las curvas y otros puntos de interés cambiaban de ciertas maneras, no eran completamente diferentes, solo lo suficiente para que yo lo notara. Ayer, juraría que un camino corría al otro lado del arroyo por el que bajaba, y luego, en mi camino de regreso, ni siquiera podía recordar de qué lado había estado al principio. Ahora estaba justo a mi derecha. Tengo miedo de mencionar esto, pero tengo que hacerlo. Los cadáveres de ciervos se han vuelto una vista normal aquí. Los veo casi a diario. A veces están ahí días después, descomponiéndose, pero a veces desaparecen sin dejar rastro. Después de varios días encontrando cadáveres de ciervos, ya tuve suficiente y salí de los valles donde estaban los senderos y caminé de regreso al inicio de la zona de montaña. No estoy seguro de si siquiera quiero reportar esto a la sede. He estado en una larga caminata en solitario, supervisando y monitoreando el riesgo de incendios forestales en los bosques remotos al norte, así que realmente podría simplemente no decir nada, y probablemente sería la única persona que los encontraría antes de que volvieran a crecer. Sin importar cómo llegaron aquí, no he visto a nadie alrededor para mantenerlos, así que pronto serán intransitables y se desvanecerán en la naturaleza con el tiempo. Para abordar rápidamente mi última publicación, el bosque en el que íbamos a trabajar tuvo algún tipo de evento de combustión espontánea que encendió rápidamente un enorme incendio forestal a través del valle. Nuestro equipo se movió rápidamente por encima de la línea de árboles y lo reportó. En las horas siguientes y hasta la mañana, equipos aéreos lanzaron supresores de fuego y finalmente contuvieron el incendio en el valle. Caminamos por allí más tarde esa noche cuando solo quedaban cenizas humeantes. Este también había sido un incendio de mortalidad total e intensa. Nunca encontramos la causa, más allá de que las circunstancias naturales crearon las condiciones perfectas para un incendio. No mencioné nada a nadie sobre lo que vi la noche anterior, pero estuve atento a cualquier cuerpo carbonizado y desfigurado. Los otros guardabosques y yo estábamos bastante perturbados después de toda la experiencia, pero nuestro supervisor no parecía simpatizar. Nos dijo que había habido una quema controlada no anunciada y que, debido a un error administrativo, nos enviaron al lugar equivocado. Esto me pareció totalmente fuera de lo normal, pero nadie lo cuestionó abiertamente. Nos dio el día siguiente libre, pero cuando regresamos, nos dividió en asignaciones separadas por el bosque. Terminé en una caminata en solitario al norte. Aparte de los senderos, ha sido una asignación tranquila. Desearía poder hablar con Ryan sobre lo que vi, pero no he tenido la oportunidad. Casi parecía que me evitaba después del incendio. Cuanto más lo he pensado, creo que lo que vi allá afuera fue solo un truco de la oscuridad engañando mis ojos. No parece tan improbable que algunos ciervos se asustaran cuando estalló el fuego y corrieran por el sendero, y yo lo confundí con algo más a la luz de la luna mientras miraba por encima de mi hombro. Pero me he vuelto un poco paranoico desde que vi el asunto de los ciervos. Validó mis preocupaciones desde el primer incendio. Hay algo ahí afuera, y no dejaré que me asuste para alejarme de aquí. Solo soy más cuidadoso, siempre llevando equipo para pasar la noche, raciones para unos días, mucha agua e incluso un rifle. No se supone que llevemos armas, pero si me critican por ello, diré que es para los osos. Es mejor parecer imprudente que dejarles saber para qué es realmente. Supongo que eso me lleva a darme cuenta de que no confío en mi supervisor en absoluto. Tengo una fuerte corazonada de que hay algo raro en él. Simplemente no sé qué es aún. No estoy seguro de cuánto confío en los otros guardabosques tampoco. Parecían aceptar sin cuestionar la explicación de Jonathan sobre el incendio que casi nos mata. Si hay algún tipo de encubrimiento o conspiración en marcha, no hay forma de saber hasta dónde llega o quiénes están involucrados. Cualquiera podría estar en esto y tener incentivos para guardar silencio. También debería decirte que probablemente me van a retirar de mi puesto en el norte en los próximos días, a menos que algo cambie.
Ayer desapareció una niña en la parte sur del bosque. Hasta ahora lo han mantenido en secreto, pero si no la encuentran pronto, nos van a llamar a todos para ayudar a buscarla. Normalmente dejarían este tipo de cosas a los equipos de búsqueda y rescate, pero escuché de uno de los guardabosques que trabaja estrechamente con Jonathan que algunas personas importantes en la administración no están contentas con otra persona desaparecida, así que también nos están involucrando en esto. Lo que sea que esté pasando entre los ciervos muertos, los incendios extraños, los senderos bizarros y las niñas desaparecidas, todo se siente conectado. Por mucho que quiera, sé que no puedo irme ahora. Lo que sea que esté ocurriendo, es jodido y no pararé hasta llegar al fondo de esto. Pasé toda la noche descargando mapas satelitales y topográficos de baja resolución del bosque donde la niña desapareció, ya que no he trabajado mucho allí. Lo que la gente estuviera haciendo allá abajo me supera. Es una región montañosa, mayormente forestada, con un aumento de elevación increíblemente rápido de varios miles de pies. Pasé mucho tiempo investigando esto, porque no podía creerlo, pero el área donde la niña desapareció también se supone que está mayormente desarrollada, además de un viejo puesto minero que fue cerrado por la fuerza en los años 30 debido a preocupaciones ambientales. El servicio forestal normalmente es bastante laxo en cuanto a conservación, pero por los viejos informes de noticias que encontré, este lugar fue responsable de matar grandes cantidades de fauna, contaminar toda la cuenca hidrográfica y propagar enfermedades horribles entre los mineros. La búsqueda no se está acercando a este lugar por alguna razón, pero la naturaleza de su cierre me hace preguntarme si hay algo más detrás de ello. La mayoría de las viejas minas de aquí cerraron en los años 60, después de que se hizo evidente que no había una abundante cantidad de oro en las montañas. Ninguna de estas minas fue particularmente cuidadosa con la conservación y, como dije, el servicio forestal normalmente no se entromete, así que como esta cerró me pareció extraño. La historia de Ryan sobre los vagabundos nativos americanos me despertó la curiosidad sobre otras leyendas de esta área, pero no he podido encontrar nada. Los estados del oeste y, de hecho, la mayoría de las reservas naturales federales hacen un buen trabajo documentando la cultura nativa americana y lo ven como una responsabilidad debido a su trágico tratamiento. Pero no pude encontrar mucho más allá de una lista de algunas tribus que pudieron haber pasado por aquí en la migración inicial de tierras hace miles de años. Profundicé un poco más y me topé con un viejo foro de internet sobre la naturaleza que hablaba de cosas extrañas en los bosques y mencionaba senderos raros. Este usuario era alguien que había establecido su hogar en tierras gubernamentales baratas en las montañas, quien descubrió un enorme sistema de senderos. Todos eran un poco más grandes que los caminos de ciervos y se extendían desde la propiedad del usuario a través del bosque durante más de 40 millas. Estos no sonaban como los senderos que encontré, pero eran lo suficientemente similares como para mantenerme interesado. Mencionaron específicamente que no estaban documentados en ningún mapa, así que, ¿cómo podía un sistema tan extenso de senderos permanecer sin descubrir? Quería enviar un mensaje al autor, pero su cuenta fue eliminada hace años, y esto fue escrito cuando Internet era completamente anónimo, así que se aseguraron de no incluir detalles identificables en su publicación. El resto del hilo parecía ser principalmente especulación. Un tipo preguntó si había una población considerable de ciervos, afirmando que grandes manadas se descomponen en familias más pequeñas que a veces crean inadvertidamente este tipo de sistemas de senderos. El autor original no creía que ese fuera el caso, ya que no había encontrado evidencia de actividad reciente ni de una gran población de ciervos, ambas cosas necesarias para algo tan extenso. Lo mismo ocurría con los senderos que encontré. Otro usuario sugirió que se mantuvieran lo más alejados posible de esos senderos, diciendo que había visto lo mismo y que eran agujeros de tiempo. Si entras, los senderos pueden retorcerse detrás de ti, atrapándote, y no importa cuán lejos te alejes del sendero, terminarás de nuevo en el mismo. Eventualmente, un sendero se abrirá con un camino para salir, pero es posible que salgas en un lugar y tiempo diferente al que entraste. Sé que es internet y no hay razón para tomar nada de aquí como verdad, pero esto sonaba inquietantemente familiar y el bosque es raro de esa manera. La verdad a menudo es más extraña que la ficción aquí. Las historias alrededor de la fogata suelen basarse en alguna verdad distante, a veces más perturbadora. Prometo no contar demasiadas historias de fogata, estoy seguro de que has oído suficientes, pero esta es mi favorita personal y mi mayor miedo. Va algo así, estás haciendo senderismo en las montañas un día, que son conocidas por su clima impredecible.
Vientos fuertes, tormentas, aguanieve y lluvia pueden formarse alrededor de las cumbres sin previo aviso. Todos los mochileros saben esto si tienen experiencia, así que siempre llevan equipo y suministros para sobrevivir de manera segura a cualquier tipo de clima que puedas experimentar. Esto no es un gran problema en una caminata de un día, pero si vas a hacer una caminata de varios días, es esencial. Hoy estás caminando por un sendero más pequeño fuera del camino principal a través de la naturaleza, subiendo la cresta de una montaña. No lo viste marcado en el mapa, pero tenías curiosidad y no parecía muy intenso, así que decidiste explorarlo por unos kilómetros. Después de un rato, ves a otro mochilero a lo lejos. Está solo, bajando la montaña hacia ti, mientras tú subes. Nada es alarmante al principio, pero luego se acerca más. Lleva una balaclava blanca y una chaqueta de lluvia verde y botas de senderismo negras cubiertas de pintura. Le saludas cuando está a unas 100 yardas de distancia, pero parece no notar. Se acerca y te das cuenta de que, aparte de su ropa, no tiene equipo en absoluto, ni mochila, ni siquiera una botella de agua. Te pasa con la cabeza agachada, sin decir nada, y acelera una vez que te pasa, casi trotando montaña abajo. Te preguntas brevemente si ha acampado en algún lugar, pero no recuerdas haber visto una tienda o suministros en ninguna parte. Caminas otra milla pensando que su campamento debe estar más adelante, pero no encuentras nada. Luego, un movimiento llama tu atención y lo ves cruzar la colina frente a ti, bajando nuevamente por delante de ti. De repente, todo sobre él se siente mal y decide salir corriendo rápidamente por el sendero de regreso al camino principal. Lo ves de nuevo una hora más tarde, pero esta vez a mitad de camino por el empinado valle que el sendero cruza en la cima. Está luchando por escalar la ladera rocosa de la montaña. Lo oyes gemir fuertemente, un ruido incoherente llenando el valle, y le llamas, pero se detiene y queda en silencio. Inquieto, vuelves al camino y hikeas el resto del trayecto más rápido que nunca, durmiendo muy poco. No lo vuelves a ver. Cuando regresas a la civilización unos días después, hablas con los guardabosques locales sobre lo que viste y el sendero no marcado, pero no tienen registro de que exista ningún sendero allí, ni de nadie más que se haya registrado para hacer esa caminata en particular, aunque era un sistema de autorregistro. Te dicen que enviarán a alguien a verificarlo, pero nunca recibes noticias de ellos, y eso está bien para ti. Eso es prácticamente todo. Hay muchas variaciones de esa historia. Todos los que han estado en la naturaleza temen encontrarse con el hombre imposible. No debería estar allí, pero ahí está. El bosque está rebosante de historias como esa. Prácticamente la mitad del tiempo que los guardabosques pasan socializando, simplemente nos contamos historias. En muchos casos fuera del bosque, podría inclinarme a decir que el boca a boca es poco fiable, pero pasar un tiempo considerable en el bosque y estar solo cambiará tu opinión. Las experiencias de las personas y sus corazonadas son diferentes en la naturaleza, más crudas. Confías en las historias, porque cuanto más te adentras en las montañas y los bosques, menos relevantes se vuelven el tiempo y la verdad. Lo que existe allá afuera simplemente existe, y lo que piensas que debería ser o lo que se supone que es, no es pertinente a la realidad. A algunos de nosotros nos gustan las historias con finales concluyentes, pero siempre he preferido las más ambiguas. De alguna manera, se sienten más plausibles. Especialmente últimamente, no puedo entender nada. Pero volviendo a lo que sí sé. Hay cosas inusuales ocurriendo en el bosque y están interconectadas. Espero que la chica aparezca viva pronto, pero de alguna manera dudo que eso suceda. Una vez que me reasignen allá abajo, voy a ver si puedo escabullirme y revisar este viejo puesto minero. Parece un buen comienzo. Si no recibes otra actualización, asume lo peor. Y mantente alejado de los senderos extraños en el bosque. Aokigahara. Para nuestro 5º aniversario, mi esposa y yo decidimos hacer un viaje a Japón. Siempre habíamos sido apasionados por la cultura. De hecho, cuando nos conocimos, nos unió ese interés mutuo. Después de una semana más o menos de planificación, habíamos hecho arreglos para pasar 3 días en la prefectura de Yamanashi, una zona rural justo al lado del monte Fuji. Volamos a Tokio, tomamos un tren hacia Fujiyoshida City y de ahí un taxi a Narusawa Village, donde nos hospedaríamos. Durante el viaje en tren, mi esposa me preguntó si quería visitar Aokigahara, algo que en ese momento yo nunca había escuchado. Ella me explicó que era un bosque en la base del monte Fuji, famoso por ser uno de los lugares más populares para el suicidio en Japón.
El tema del suicidio me asustó un poco, pero fui con ella, ya que era evidente que realmente quería ir allí. Nos alojamos en un ryokan local, una posada de estilo japonés tradicional con baños de aguas termales naturales, habitaciones de tatami con futones en lugar de camas, todo el paquete. En estos alojamientos, a los clientes generalmente se les asigna una camarera que los atenderá durante toda su estadía, lo que significa que en el tiempo que pasen allí, normalmente solo interactuarán con una sola camarera. Nos asignaron a la camarera jefe, ya que ella podía hablar un poco de inglés y así poder comunicarse mejor con nosotros. El día que llegamos, estábamos agotados, así que pasamos la mayor parte de la tarde en nuestra habitación descansando. Un poco antes del atardecer, salimos a dar un paseo por los alrededores, fascinados por el contraste entre las casas de estilo antiguo y las utilidades modernas como máquinas expendedoras y cajeros automáticos. No muy lejos de donde estábamos, había un mirador que parecía tener una gran vista de toda la zona, desde el monte Fuji hasta el lago Saiko. Mi esposa se emocionó con este descubrimiento y me pidió ir allí. Quería decirle que iríamos al día siguiente, ya que estaba muy cansado y solo quería cenar y dormir, pero cuando ves la cara suplicante de tu amada al atardecer, simplemente no puedes negarte a sus deseos. Cuando llegamos allí, el crepúsculo ya se había convertido en noche pura. Como pensábamos, la vista era increíble. Podíamos ver claramente una gran parte del campo japonés que tanto nos encantaba, y estar allí con ella disfrutando del paisaje fue un momento asombroso para mí. Uno de los elementos dominantes de esta vista era Aokigahara, cuyos contornos estaban iluminados por pequeños edificios y faroles, pero se volvía más oscuro a medida que uno se adentraba en el bosque. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba dando vueltas en el lugar, observando cada rincón y recoveco, pero mi esposa no quitaba los ojos del bosque. En broma, le dije que saliera de su ensimismamiento, pero su rostro permaneció sereno, aunque casi melancólico. Rápidamente se volvió hacia mí y dijo: «Vamos a Aokigahara ahora mismo». Esta vez simplemente no pude cumplir su deseo. Estaba oscuro, yo estaba cansado y la idea de entrar en un bosque famoso por los suicidios no me convencía. Ella siguió insistiendo y yo seguí negándome hasta que llegamos al punto en el que ambos volvíamos al ryokan de mal humor. Algunos ryokans tienen un baño de aguas termales al aire libre por habitación, pero el en que nos alojábamos era más tradicional, con un baño común para hombres y otro para mujeres. Todavía molesto por lo que había sucedido antes, le dije a mi esposa que iría a bañarme antes de la cena y le sugerí que hiciera lo mismo. Ella estuvo de acuerdo y cada uno se fue a su respectivo baño. Aproximadamente media hora después, volví a nuestra habitación y ella no estaba allí. Supuse que aún seguía en el baño, pero poco después, la camarera jefe entró y me entregó un papel doblado con esmero. Con un inglés deficiente pero comprensible, me explicó que mi esposa le había dado instrucciones de entregármelo cuando volviera de mi baño. Decía: «Fui allá de todos modos». Salí corriendo, enfadado pero preocupado. A pesar de todo el asunto aterrador del bosque de los suicidios, una preocupación real era que ella estuviera sola de noche en un país que solo conocíamos desde una perspectiva externa. No era difícil llegar a Aokigahara, ya que había señales por todas las calles que indicaban el camino, pero aún así estaba a unos 30 minutos a pie del alojamiento donde nos hospedábamos. Corriendo con un propósito, llegué a la primera muralla de árboles que marcaba la entrada al bosque en aproximadamente 15 minutos. Admito que tuve que reunir todo mi valor para entrar en Aokigahara, pero lo hice decidido a encontrar a mi esposa. Lo que no sabía en ese momento era que era común que las personas que planeaban suicidarse dentro del bosque ataran una cuerda a un árbol cerca de la entrada y la arrastraran consigo a medida que se adentraban más en el bosque. Esto era para que, si la persona cambiaba de opinión, pudiera encontrar el camino de vuelta del laberíntico bosque. En este ambiente aterrador y claustrofóbico, con solo mi teléfono como fuente de luz, ver todas las diferentes cuerdas retorcidas e interconectadas en todas direcciones que muy bien podrían conducir a un cadáver, con el ocasional equipo de camping abandonado arrojado por el suelo, fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Sabía que la policía local y los voluntarios realizan búsquedas frecuentes en el bosque para sacar los cuerpos de los muertos. Me enteré de primera mano cómo descubren esos cuerpos, siguiendo las cuerdas y el olor a putrefacción. Mientras me adentraba más y más en Aokigahara, me encontré con cuerpos colgados balanceándose ligeramente en las ramas de los árboles y cuerpos en descomposición dentro de carpas destruidas. El aire espeso era sofocante, la luz lo suficientemente tenue como para hacerte dudar de tus propios ojos. Y el olor.
Vomité cuando me topé con el tercer cuerpo que encontré. El hedor pútrido combinado con el miedo me superaron. No había forma de saber si me estaba acercando a ella. Simplemente iba en una dirección al azar, con miedo incluso de gritar su nombre. Pero entonces oí el crujido de las hojas en algún lugar a mi izquierda y seguí lentamente el sonido. Lo que encontré fue una cuerda, atada a un árbol en un extremo y el otro extremo se perdía en la oscuridad más adentro del bosque. Se retorcía y giraba como si alguien la estuviera jalando desde el otro lado, lo que significaba que había alguien al final de esa cuerda, y muy probablemente era ella. Otra cosa que no sabía en ese momento sobre Aokigahara es que desde hace mucho tiempo ha sido un lugar muy espiritual. Siguiendo esta cuerda que muy bien representaba mi esperanza y mi luz guía, de alguna manera me sentí un poco más seguro y aliviado, como si ella tuviera que estar al otro extremo. En este punto, cuanto más me adentraba, menos cadáveres encontraba. Había llegado tan profundo en el bosque que había alcanzado el punto donde todos los que venían aquí ya habían hecho la acción o habían cambiado de opinión. La cuerda se estaba manteniendo más firme, como si estuviera cerca del final, y fue entonces cuando apareció la voz. Pensé que me amabas. Dijiste que estábamos destinados a estar juntos. ¿Acaso no era lo suficientemente buena? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Desde los árboles, desde el aire, desde mi mente, desde todas partes. Su voz me atormentaba, acusándome. Apresuré el paso, ahora aún más ansioso por encontrarla. Para disculparme con ella. Sabía todo desde el principio. Pensé que te detendrías. Estaba ahora corriendo hacia el final de la cuerda. Finalmente pude distinguir una silueta humana en la oscuridad lejana. Acercándome, pude asegurar que era ella. Pero no estaba sola. En la mitología japonesa, los Shinigami o dioses de la muerte suelen representarse como seres blancos desfigurados y mutilados con rasgos humanos, a menudo portando un objeto con filo como un cuchillo o una guadaña, similar a las representaciones occidentales de la parca. La criatura frente a mí, agarrando a mi esposa por el cabello con sus manos podridas y agrietadas, era justo como las que había visto en los libros. El miedo y el shock hicieron que al principio me costara darme cuenta, pero todo lo que agarraba era su cabeza. El resto del cuerpo de mi esposa estaba a los pies de la criatura, cortado limpiamente en el cuello. Comenzó a caminar hacia mí, aún sosteniendo su cabeza, con pasos contorsionados y dolorosos. Agarrando la cuerda que había usado para llegar allí, corrí de vuelta tan rápido como pude, como si mi vida dependiera de ello. Y estoy seguro de que en ese momento, realmente lo hacía. El demonio en el bosque. Tuve la suerte de nacer en una isla frente a Japón llamada Okinawa. Asistía a una escuela pública y, si bien muchos de esos años fueron geniales, hubo una noche horrible que nunca olvidaría. En ese momento, yo tenía solo 11 años y mi clase estaba estudiando la historia de Japón y nos topamos con una historia escalofriante sobre un bosque en el continente llamado Bosque de Aokigahara, o mejor conocido hoy como el Bosque del Suicidio. Nuestra maestra llenó nuestras cabezas con historias horribles del continente y de lo afortunados que éramos de vivir en el puesto del Camp Hansen. Como hijo de un marine, vivía en el puesto con otros niños de familias militares. Aunque teníamos a nuestra maestra diciéndonos lo afortunados que éramos, todos teníamos historias de terror propias. Lo usual, Bloody Mary, el hombre de los dulces, etc. Pero había una historia que contábamos que incluso aterrorizaba a los más valientes de nosotros, el demonio en el bosque. Justo fuera del puesto había un gran bosque que, en ese momento, el ejército dejaba solo. Los niños de mi clase habían inventado una historia de que ni siquiera los marines se atreverían a entrar en el bosque, con miedo de ser asesinados por el demonio y que sus cuerpos fueran arrastrados al bosque para ser devorados y nunca más vistos. Yo, por supuesto, creía que esto era pura tontería. Llamé a esos niños, Martin Fox y James Pruitt, diciéndoles que estaban llenos de mierda y que no había nada en esos bosques excepto los animales que vivían allí. Bueno, por supuesto, a Martin y a James no les gustó que los llamaran mentirosos, así que dijeron: "Ah, sí. ¿Cómo lo sabes?". Y yo dije que los marines no le temen a nada y que uno solo sería más que suficiente para manejar a un ejército de demonios. Pensé esto principalmente porque una de las frases favoritas de mi padre era reagrupar en el infierno, así que supuse que si se reagruparían en el infierno, seguramente no le temerían a ningún demonio. ¿Verdad? James soltó el mayor de todos los desafíos: demuéstralo, te reto a ir al bosque.
Saltó completamente el reto del doble perro, el bastardo. Así que por supuesto tuve que aceptar, solo se trataba de caminar al bosque. Así que acepté, pero Martin no había terminado, agregó la estipulación de que tenía que ser de noche, muy tarde por la noche. No podía retirarme ahora, así que acepté sus términos. Esperé a que mis padres se durmieran y me subí a mi bicicleta Huffy y me dirigí al lugar de encuentro fuera del puesto. En silencio, esperaba que Martin y James se acobardaran, pero para mi desgracia allí estaban. Esperando, con linternas y todo. Cuando llegué, me bajé de la bicicleta y extendí la mano para que me dieran una de sus linternas. No hay linternas, tienes que entrar a oscuras, dijo James. Eso no es parte del reto, protesté, con ganas de acobardarse de todo el asunto. Gallina, respondió Martín, agregando algunos cacareos y moviendo los brazos. Que se jodan estos tipos, pensé. Así que dejé que mi bicicleta golpeara el camino y me adentré en el bosque, escuchando sus burlas desde atrás. No olvides 100 pasos, gritó Martin. No respondí y solo chasqueé los dientes y me abrí camino en el bosque. Paso a paso, la maleza era bastante espesa y después de un rato ni siquiera podía distinguir el resplandor de sus linternas detrás de mí. Las copas de los árboles bloqueaban la luz de la luna, así que solo seguí caminando hasta que llegué a esos 100 pasos y me felicité en silencio. Mi éxito sería de corta duración. Avisté lo que parecía un destello blanco por el rabillo del ojo y me di la vuelta de inmediato, esperando ver a Martin o a James tratando de asustarme. Sé que son ustedes, grité, pero no hubo respuesta. Me quedé en silencio por un momento, esperando ver a alguno de ellos cometer el error de usar la linterna de nuevo, pero no pasó nada. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de una rama rompiéndose directamente detrás de mí. Me di la vuelta para tratar de atrapar a los bastardos, pero lo que sentí no era un niño pequeño, sino una figura enorme que se cernía sobre mí. «¿Fumas?», susurró una voz en la oscuridad, rompiendo el silencio. Su voz me hizo estremecer la columna vertebral. No iba a quedarme a averiguar quién o qué dijo eso, me di la vuelta y eché a correr. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, esperando que no me siguieran. Terminé tropezando y golpeándome la cabeza. Cliché, lo sé, pero estaba oscuro como boca de lobo. Lo siguiente que sé es que empiezo a recobrar el conocimiento y puedo sentir que me arrastran por los pies. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Estaba completamente a merced de lo que fuera que me estaba arrastrando, volví a perder el conocimiento. La próxima vez que abrí los ojos, fue el amanecer lo que me dio la bienvenida. Me senté y me di cuenta de que estaba sentado en mi patio trasero. Miré a mi alrededor y no pude entender cómo había llegado allí. Probablemente Martin y James me hayan arrastrado de vuelta, así que simplemente entré corriendo a la casa y me preparé para ir a la escuela. Decidí que era mejor no dejar que mis padres supieran que me había escapado, por miedo a la paliza que probablemente me darían. Cuando llegué a la escuela, Martin y James le estaban contando llorando a nuestra maestra, la señora Day, que el demonio me había llevado, y cuando entré al salón de clases, se quedaron absolutamente sorprendidos de verme allí. Fue en ese momento que me di cuenta de que no fueron ellos los que me llevaron a casa. Entonces, ¿cómo diablos terminé de vuelta en el puesto? ¿Quién sabía dónde vivía? No fue hasta muchos años después que escuché a mi padre contándole a mi sobrino una historia de terror sobre el Camp Hansen. Un viejo marine de la Segunda Guerra Mundial que había sido asesinado en batalla, deambulaba por la base por la noche y a veces se acercaba a la gente y decía: ¿tienes un encendedor? Y después de encender su cigarrillo, desaparecía en el aire. Cuando escuché esa historia, supe cómo llegué a casa. Hay algo en los bosques de Virginia Occidental. He estado dudando en contarle esto a alguien, pero después de confesarme con un buen amigo, me aconsejó que publicara mi historia aquí con la esperanza de que pudiera ayudar a otros. Recientemente me mudé a varios kilómetros de un valle en Virginia Occidental, dejando atrás una zona más urbana. Aunque en Virginia Occidental cualquier lugar estará cerca de una montaña, ahora vivo en un pequeño valle bastante aislado, con bosques que comienzan a solo 20 pies de mi puerta trasera. Desde que me mudé aquí, me he prometido repetidamente aprovechar los senderos locales para ponerme en forma. Sin embargo, después de una excursión al bosque, no creo que vuelva a ir. Un derecho había barrido el estado, causando daños masivos. Árboles y líneas eléctricas estaban caídas por todas partes.
Como mi casa iba a estar calurosa sin aire acondicionado y con temperaturas superiores a 95 grados, decidí que ese era el día perfecto para hacer una caminata y matar el tiempo mientras esperaba que volviera la electricidad. Le conté a mi esposa, Sarah, el plan e invité a que llevara a nuestra hija, de 18 meses, a explorar el bosque. La calor, que había drenado cualquier atisbo de motivación que pudiera tener, la llevó a rechazar la invitación, prefiriendo quedarse en casa con nuestra hija y jugar en la piscina inflable. Mientras me ponía las botas para salir, mi esposa entró con una expresión de preocupación en su rostro. Me dijo que había visto a algún tipo de agente del FBI o algo así merodeando detrás del pino en nuestro jardín. Salí con ella para investigar. Caminé alrededor del árbol y no encontré a nadie. Llamé a la casa para preguntarle si estaba segura de que era ahí donde lo había visto, ya que ni siquiera encontraba huellas en las agujas de pino en el suelo. Me aseguró que sí, pero parecía aún más confundida. Después de insistir un poco, me dijo que había visto su cara asomándose detrás de un tocón de una rama que había caído en la tormenta. Ahora, yo soy un tipo bastante bajo, solo mido 1.63 metros, pero la rama de la que hablaba estaba a unos 90 a 120 centímetros sobre mi cabeza. Atribuyendo todo esto a un poco de paranoia inspirada por el desastre, le aseguré que no había nadie en nuestra propiedad. Nos aseguramos de que los vecinos estuvieran en casa y les contamos sobre el tipo que potencialmente estaba merodeando, recibiendo múltiples promesas de que estarían atentos. Con mi esposa tranquila, la dejé cuidando a nuestra pequeña y me dirigí hacia el bosque. No lo hice, pero debería haber notado un arbusto en la esquina de nuestra casa infestado de polillas. Muchas ramas y árboles enteros habían caído, haciendo que los senderos comunes fueran prácticamente intransitables. Había algo en el día que me mantenía decidido a seguir adelante. Comencé a abrirme camino en el bosque entre los senderos bloqueados, asegurándome de marcar puntos de referencia y la posición del sol para no perderme. Encontré un sendero claro que, después de unos metros, estaba bloqueado por una masa muy enredada de árboles y ramas. Lo extraño era que no parecían haber caído, sino que estaban más bien entrelazados. Era como una pared natural. Me detuve un momento, sin entender por qué ver esto hizo que mi cuerpo entero se llenara de escalofríos. El sol debió ocultarse tras una nube porque de repente parecía más oscuro y un poco más frío. Fue entonces cuando vi los ojos. Ojos rojos, sin parpadear y definitivamente inhumanos, me miraban desde detrás del borde de la pared. La cara era redonda y pálida. No pude ver detalles en la nariz y la boca, si es que tenía. Parpadeé y la cara pareció desaparecer. Me acerqué lentamente, con cada hueso sensato de mi cuerpo diciéndome que corriera de regreso a casa, pero mi curiosidad se impuso a esos sentimientos. Había una enredadera con flores creciendo junto a la pared, probablemente por eso me tomó tanto tiempo ver la cara al principio. Donde había estado la cara, ahora encontré una muñeca blanca. Su torso, brazos y piernas eran mucho más largos de lo que deberían, y su cara era perfectamente lisa, sin ningún detalle. Adjunta a la muñeca había una tarjeta blanca. Con algún tipo de tinta o marcador negro estaban las palabras cuidado, con un círculo tachado al lado. En la parte inferior de la tarjeta había un óvalo con 2 puntos rojos a la mitad, un dibujo simple de la cara que había visto. En este punto, honestamente, estaba bastante asustado. Primero vi a un extraño fuera de mi casa, y ahora tenía a algún raro albino siguiéndome y dejando juguetes desfigurados y notas inquietantes. Cuando era más joven, lidié mucho con personas que me acosaban, así que no iba a dejar que un tipo raro arruinara mi caminata. Me dije a mí mismo que estaba cayendo en la misma paranoia que mi esposa. Después de todo, no podíamos llamar por ayuda con todas las líneas caídas. Decidí continuar mi caminata. Me senté en una roca y tomé un poco del agua embotellada que había traído. Mi corazón comenzó a calmarse y empecé a sentirme un poco ridículo por el miedo que había sentido. Claramente, algunos niños del vecindario decidieron aprovechar la situación y jugarle una broma al nuevo en la zona. Decidido a encontrar una manera de vengarme, me levanté para continuar mi caminata cuando escuché el crujido de una rama detrás de mí. Sobresaltado, me di la vuelta y vi a la gente del FBI que mi esposa había visto, a menos de 3 metros de mí, parado en el sendero. Solo que ahora podía ver, mientras mi sangre se helaba, que no era humano en absoluto. Parecía estar usando un traje, pero podría haber sido su piel. Casi medía 2.70 metros y sus brazos llegaban casi al suelo. Su cara era perfectamente lisa, no tenía ojos, ni boca, ni nariz,
ni orejas. A pesar de esto, podía sentir la intensidad de su mirada. Estaba más asustado de lo que había estado nunca. Cada fibra de mi ser me decía que corriera, que me alejara, que hiciera cualquier cosa para quitar a este monstruo de mi vista. Pero estaba paralizado, como si me hubieran pegado al suelo. Fue entonces cuando noté la sangre a sus pies, la perturbadora masa de tubos húmedos y gomosos que, con un ataque de náuseas, comprendí que podrían ser intestinos humanos. No sé cuánto tiempo duró el enfrentamiento. Después de un momento, la parálisis que sentía pareció desvanecerse. Pensé rápido, un movimiento repentino podría invitar a una acción por parte del alto hombre que tenía enfrente. No podía imaginar qué acción podría ser, pero sabía que de alguna manera no podía ser buena. Con manos temblorosas, busqué el teléfono celular en mi bolsillo. Aunque no tendría señal aquí, la cámara aún funcionaba. Lentamente, con mucho cuidado, intenté presionar el botón de grabar sin apartar la vista de él. Levanté el teléfono y eché un vistazo, aunque fuera breve, a la pantalla. Nada más que estática. Pero ahora él y su macabro espectáculo habían desaparecido. Mi parálisis se fue con él. Me levanté rápidamente y empecé a correr cuando me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. La pared de árboles y ramas entrelazadas ya no estaba, pero tampoco el sendero que había bloqueado. La roca en la que me había sentado para beber agua no estaba allí. Por lo que podía ver, estaba en una parte completamente diferente del bosque. No voy a mentir, en este punto pensé que nunca volvería a ver a mi esposa e hija. Estaba siendo acechado por algún hombre loco en un mal disfraz de Halloween, o peor aún, por un monstruo como el que el mundo nunca había visto, hasta donde yo sabía en ese momento. Después de unos minutos tratando de decidir qué hacer, me resolví a salir de esto y salir vivo. Por si acaso, escribí una nota en mi teléfono celular que había vuelto a la normalidad. Describiendo brevemente a la criatura que había visto y asegurándome de que mi familia supiera el amor que les tenía y el arrepentimiento que sentía por haber ido al bosque. Puse el teléfono en modo de suspensión para conservar la batería tanto como fuera posible y procedí en lo que esperaba fuera la dirección a casa. Durante unos minutos, todo parecía estar bien. Entonces me di cuenta de que estaba siendo acechado, seguí escuchando ruidos extraños a mi alrededor. Cada vez que miraba en la dirección del ruido, veía esa misma mirada vacía desde detrás de un árbol o un arbusto. Solo una vez vi a la criatura de nuevo en su totalidad, quizás a 1,5 metros de distancia. Me había detenido brevemente en mi caminata para orientarme cuando sentí esa sensación de ser observado. Al darme la vuelta, caí de espaldas, con el hombre alto a fácil alcance. Pero aún así no se movió, salvo para inclinar lentamente la cabeza de lado. Un extraño susurro llenó el aire y una masa de tentáculos largos y fluidos brotó de su espalda, ramificándose hacia los lados y retorciéndose en el aire. Grité. No estoy seguro de lo que sucedió después. Me encontré sentado, apoyado contra un árbol, sollozando incontrolablemente. Nunca antes en mi vida había sentido un terror tan abrumador. No sabía cómo reaccionar, nunca entiendes la lucha o la huida hasta que te enfrentas a una situación real como esta. Supongo que elegí huir porque, nuevamente, estaba solo, nuevamente en un territorio desconocido. Miré mis brazos. Comencé a sollozar de nuevo, incapaz de contenerme. En mis brazos estaban escritas una y otra vez, en tinta negra, una sola palabra: corre. Corrí. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. No sabía a dónde iba y realmente no me importaba. Solo quería ver a mi hija, a mi esposa, a mi madre, cualquier cara amistosa que pudiera encontrar. Mis pies golpeaban el suelo. La tierra aún estaba húmeda en muchos lugares por la tormenta, perdí la cuenta de cuántas veces caí en el barro. Perdí la noción del tiempo. Mis pulmones ardían, mis rodillas temblaban y estaban a punto de ceder, pero el terror que golpeaba en mi cabeza y en mi corazón no me permitía ni siquiera disminuir la velocidad. De repente, entré en un claro y caí de nuevo al intentar frenar. Al principio pensé que me había encontrado de nuevo cara a cara con el hombre alto. Pero esto era diferente. Quizás medía 2,10 metros, parecía un hombre de alabastro con enormes alas, también perfectamente blancas como la porcelana. El único detalle que destacaba eran los ojos rojos brillantes. Nos quedamos así por un momento antes de que se acercara a mí. Salté a mis pies, listo para correr de nuevo, cuando la criatura se lanzó hacia mí. Antes de que pudiera moverme, me agarró y me lanzó detrás de ella.
Caí con un fuerte golpe en el suelo. Me apresuré a girar y mirar a la criatura. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me estaba mirando a mí, ni se apresuraba hacia mí. El hombre alto estaba justo detrás de mí. Mi mente, brevemente despejada del miedo y la adrenalina, finalmente reconoció a la criatura pálida como el primer rostro que había visto en el sendero. La criatura que me había dado la advertencia. Los dos seres se enfrentaron durante un breve instante. Los tentáculos del hombre alto se agitaron y golpearon desde su espalda. Nuevamente hubo una pausa, como si nada sucediera. Las alas de la criatura blanca comenzaron a batir lentamente el aire. De repente, un tentáculo se lanzó hacia adelante, su punta dirigiéndose al rostro de la criatura blanca. Una de las enormes alas, parecidas a las de una polilla, se curvó hacia adentro y luego salió disparada, desviando el tentáculo. No solo lo desvió, sino que lo hizo añicos. Los trozos de los tentáculos temblaron y se disiparon antes de tocar el suelo. Salté a mis pies y di un grito involuntario de victoria en nombre de mi extraño protector de otro mundo. Esto fue claramente un error. Las cabezas de ambas criaturas se volvieron hacia mí. Los tentáculos del hombre alto se lanzaron en mi dirección. La cara de la criatura blanca se abrió por la parte inferior y rugió hacia mí, lo que interpreté como una advertencia. Logró usar su ala para desviar los tentáculos. Se lanzó hacia adelante, sus brazos envolviendo al hombre alto y sus alas encapsulando los tentáculos. Con un brillante impulso ascendente, como si despegara a gran velocidad, ambos desaparecieron. Me desmayé. Cuando desperté, me había movido de nuevo. Pero ahora reconocía todo. De hecho, había pasado de estar a varios kilómetros en el bosque a quizás unos pocos metros, justo detrás de mi casa. Me tambaleé hasta ponerme de pie y me dirigí a casa. El sol se estaba poniendo, había estado fuera todo el día, pero solo tenía recuerdos que justificaban quizás la mitad de ese tiempo. Cuando mi esposa me vio, preguntó si había tenido un buen día jugando en el bosque. Miré hacia abajo, las palabras habían desaparecido de mis brazos, pero mi cuerpo seguía cubierto de barro. Logré sonreírle, decidido a mantenerme en silencio sobre los horrores que había presenciado. Le dije que el bosque no era para mí. Conduje a través del bosque y terminé en un lugar extraño. Mi padre murió un martes por la tarde. Un infarto. Mi madre me llamó esa noche con la noticia. En ese momento, yo vivía a 10 horas de distancia, en la universidad. Le prometí que no lo haría. Ella incluso me dijo que el viaje podría ser peligroso. Pero, inmediatamente después de que mi madre colgó el teléfono, salté a mi coche, bajé las ventanas de mi viejo Jeep Wrangler y comencé el viaje de 10 horas a casa. El trayecto me llevó por las oscuras y solitarias carreteras de Pensilvania, en medio de la noche. No planifiqué bien el viaje. Salí a las 10. Una tormenta masiva azotó gran parte del noreste a las 10:30. La lluvia helada cubría las autopistas. Policías con chaquetas amarillas dirigían el tráfico entre los carriles entrantes y las inundaciones salientes. El tráfico en las carreteras locales añadió otra hora a mi tiempo estimado. La oscuridad y la falta de buena iluminación probablemente sumaron otro retraso hacia el final. Apenas sabía a dónde iba. Nunca había conducido tan lejos antes. El pánico se instaló en la parte de atrás de mi mente como una sanguijuela. La autocrítica lo empujó un poco más. Pero el viejo Garmin GPS en mi salpicadero polvoriento apuntaba hacia casa y tenía que confiar en que hiciera el resto. Maldecía en cada semáforo en rojo y al cambiar de carril. Cantaba junto a Spotify para aliviar un poco la angustia. Golpeaba el volante como un baterista mientras trataba de mantener a raya mi creciente ansiedad. Y luego, finalmente, después de esa primera hora miserable e insoportable, el tráfico se despejó. La carretera se abrió a una autopista vacía. Y entonces me sentí libre. La lluvia golpeaba mi parabrisas como un ariete a lo largo de la desierta carretera flanqueada por pinos. Los limpiaparabrisas de mi Jeep trabajaban horas extra solo para mantener las ventanas limpias. Sabía que no debía conducir tan rápido. Sabía que debía desacelerar. Era aterrador, para ser honesto. Mis ruedas patinaron y derraparon más de una vez. Pero no me importaba. No me importaba nada. Lo único que me importaba era llegar a casa. Así de simple. Necesitaba ver a mi madre. Necesitaba asegurarme de que estuviera bien.
Necesitaba ver a mis hermanos, que aún eran jóvenes y no entenderían lo que acababa de suceder. Necesitaba estar con mi familia. Y, aunque suene cursi, no iba a dejar que una tormenta maldita me lo impidiera. Bueno, llueve y llueve cuando estás solo, decía mi lista de reproducción. Si me echo en el sofá, ¿puedo dormir con la ropa puesta? Disfruté de todas mis listas de reproducción favoritas durante la primera parte del viaje. Pero, maldita sea, mi celular se murió justo después de la medianoche. La falta de música me dejó solo con el constante sonido de la lluvia para, no sé, pensar en mis pensamientos. Despreciaba la idea. Así que cambié a la radio. Para ese momento, estaba en algún lugar apartado, fuera de Harrisburg. El mal tiempo y la falta de señal limitaban mis opciones a 2 estaciones. Una de ellas estaba en pausa comercial. Así que me quedé con la segunda. Reconocí el horrible zumbido de la radio local casi de inmediato. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo. Esto es 96 FM, Radio Naria, somos su única parada para charlas nocturnas. Estamos ubicados en 96.3 en su dial FM y servimos humildemente a los orgullosos habitantes de la absolutamente impresionante Tanner Falls. Consideren visitar nuestro sitio web y hacer una donación. Ahora que eso está fuera del camino, tomemos nuestra primera llamada. ¿Quién tenemos en la línea, Margaret? No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que debería haber traído mi estuche de CDS. Ok, Margaret me dice que ha conseguido a alguien interesante. Tenemos a Jem de la avenida Madre Teresa en la línea. Jean, háblame. Una tormenta de paso causó que la frecuencia se desfasara un poco. Podía escuchar los acordes de Home Sweet Home probablemente de alguna ciudad lejana sobre la conmovedora confesión de Jem. Giré el dial para intentar volver a sintonizar, pero la radio maldita solo se escuchaba más clara. Quiero hablar sobre algo que todo el pueblo está pensando. Y no lo he escuchado mencionado en tu programa, Steven. Mis oídos se agudizaron. La carretera subía y bajaba a través de las colinas mientras mi jeep, adelante, purgó el presentador, te escucho. Todos te escuchamos, hijo. Jem hizo una pausa. ¿Crees que el asesino volverá a atacar esta noche? El presentador exclamó por la radio. Jem hablaba con la nerviosidad de un hombre que sabía que lo cortarían en cualquier momento. 2 veces en las últimas 2 semanas, Steven. Siempre un viernes. Siempre en la noche. Estos animales siguen patrones. Cuando vamos a hacer algo, ¿tenemos que esperar a que haya 3 para que el FBI se involucre? El presentador habló en voz baja durante unos momentos, fuera del alcance del micrófono, supongo que con Margaret, antes de volver al micrófono y hablar suavemente. Bien, hemos desconectado la llamada. Quiero tomar un momento para responderle honestamente. Dijimos que no hablaríamos de esto. No queremos hablar de esto. No queremos atraer atención y gloria a esto. Pero puedo entender por qué la gente busca algo de tranquilidad. No recuerdo la mayoría de los detalles aquí. Sentí como si hubiera golpeado un parche de hielo negro. Mi jeep chocó contra una barrera de seguridad y dio un voltereta, aterrizando de nuevo sobre sus ruedas. El accidente me dejó aturdido y confundido al lado de la carretera. Pero estaba bien. Mi coche, no tanto. Intenté encender el motor. No pasó nada. Sin ruidos, sin quejidos. Solo unos cuantos paneles agrietados y el familiar cacle de la radio. Recuerdo que continuó cuando volví en mí. La gente suele recordar al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del perdón, del sol, del rosario y del cielo en la tierra. Olvidan la ira. Olvidan Génesis. Bueno, déjame decirte, oyente. El Señor ha hecho un lugar para este cretino. Y la gente de Tanner Falls lo enviará al lugar donde la venganza se hace mejor, abajo. Ya hemos cavado su tumba. El airbag se despegó en mi cara. La segunda ola de shock en mi cabeza me dejó más mareado que el accidente mismo. No quiero ser un predicador de fuego y azufre, amigos. Estas cosas realmente lo sacan a uno. Todos en el pueblo conocen la brutalidad involucrada en estos casos. Todos en el pueblo conocen a alguien afectado. Por favor, manténganse seguros. Nuevamente, estamos aconsejando a la gente que evite las carreteras locales después de anochecer y que por favor eviten recoger autoestopistas en la ruta 26. Abrí la puerta y observé los restos de mi arrugado jeep. Miré hacia la oscura carretera. Un letrero a unos metros decía la próxima salida.
Lo adivinaste. Ruta 26. Mierda. Mierda, 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 esa frase permaneció en mi mente como una oración en pánico. Busqué en el asiento trasero el cargador que sabía que no estaba allí. También lo busqué en el maletero. Revisé la guantera, los respaldos de los asientos, incluso ese molesto espacio entre los cojines. Nada. Giré el motor un par de veces solo para comprobarlo también. Sin suerte. El reloj en mi tablero marcaba la medianoche. Radio nadie volvió a sintonizar con la batería fallando. Parece que hemos llegado al final por esta noche, amigos. Margaret, esa pequeña zorra, me ha dejado en la estacada. Parece que estoy cerrando la tienda solo esta noche. Me gustaría terminar nuestra transmisión y extender un sincero, manténganse a salvo, a toda la buena gente de Tanner. Aunque caminemos en la sombra del mal, no le temeremos. Boa noite, bonne nuit, buena notte, good night. La estación regresó a la estática. Me senté en el asiento del conductor como un pequeño animal atrapado. Mis opciones se reducían con las temperaturas que debían estar bien por debajo de cero en ese momento. Podía salir y caminar. El GPS señalaba una gasolinera a 30 millas al este. Pero esa ruta me llevaría directamente a través del supuesto terreno de casa. O podía esperar en el coche, donde estaba seguro y con las puertas cerradas. Pero entonces me convertiría en un pato sentado. A medida que la lluvia lentamente se transformaba en nieve, desafortunadamente opté por la segunda opción. Algo en el zumbido de la estática y el aire caliente del calefactor hacía que el coche fuera sorprendentemente cómodo. No logré dormir al principio. Durante la primera hora, observé los interminables árboles y la naturaleza que me rodeaba. Pensé que tal vez sería genial ver un oso, un lobo o algo diferente a lo lejos. Al menos el coche me protegería de eso. Soñé con un zoológico entero de animales rodeando mi coche y mirando dentro de manera inofensiva. La verdad es que nunca esperé lo que vino después. Desperté a las 2 de la mañana con el sonido de metal raspándose contra metal. Mis lentes de contacto aún estaban puestos, gracias a Dios, pero hicieron esa cosa en la que se deslizan hacia la parte posterior de tu ojo y pierdes el enfoque. Tomé unos momentos para frotarme los ojos y recuperar la vista antes de mirar a través del parabrisas hacia la solitaria carretera frente a mí. La nieve era lo primero y único que podía ver al principio. Al menos 2 pulgadas en las carreteras y probablemente 4 en los bosques que me rodeaban. La visibilidad se redujo a unos 20 pies. Tomó un momento antes de que la fuente del sonido se volviera clara. Y luego lo fue. Alguien estaba de pie en la carretera. Intenté encender las luces para señalizarles. Pero mi batería estaba muerta, así que solo parpadeó. Apenas podía ver nada. Muros de blanco se interponían entre yo y la figura misteriosa. Esa persona, o eso, debía estar a unos 50 pies de distancia. Llevaba un abrigo pesado. Tenía una máscara de algún tipo. Y sostenía algo largo en su mano, algo que arrastraba contra el gravel para producir ese ruido incómodo. Pero no podía decir qué era. La figura se mantenía erguida y recta como una flecha. Luego cayó al suelo y se aplastó en la nieve. La extraña yuxtaposición de esos dos movimientos me envió un escalofrío por la columna. Pulsé el bloqueo solo para asegurarme de que funcionara. Me tumbé en el asiento tratando de esconderme. No funcionó, la figura se levantó de nuevo. Luego cargó. Desde 50 pies de distancia, la sombra corrió hacia mí a toda velocidad y no sabía qué hacer. Sabía que podría ser el asesino de la radio. Sabía que podría ser la próxima víctima. Sabía todo esto y en mi mente, ese parásito de pánico se aferraba a cada lóbulo y tallo que podía encontrar. Un objeto grande colisionó con el capó de mi coche. Me incliné para ver cómo un garrote golpeaba mi parabrisas. Retrocedió la esfera cilíndrica con su cadena y la golpeó contra mi espejo. Grité pidiendo ayuda, a cualquiera, pero no había nadie alrededor. La figura frente a mí retrocedió el garrote una vez más. Ahora podía ver la máscara más claramente. Era una cara de cerdo. Uno de esos, para ser específicos, con pelo y todo. El enfermo se inclinó hacia el espejo del pasajero y me miró con esa máscara espeluznante como si intentara mirar dentro de mis ojos. Luego se echó hacia atrás. Salté al asiento del pasajero y me alejé mientras el garrote atravesaba la ventana y enviaba fragmentos de vidrio por la cabina. Sabía que estaba a punto de morir.
Una mano enguantada se extendió hacia mi maltratado coche y tiró del seguro. El asesino abrió la puerta lentamente. Era como si disfrutara de esta parte más que de cualquier otra. Debían pensar que me tenían. Debían pensar que había terminado. Debía parecerse a un gato acorralando a un ratón. Pero había una cosa que el asesino no consideró. Y es pura suerte que no lo hicieran. El coche tenía 4 puertas. 4 puertas, 4 salidas. El hombre o la mujer cerdo tiró con rabia del dispositivo servil atascado en mi capó del lado del conductor. Estaban distraídos. Ahora era mi oportunidad. Salí por la puerta del pasajero, caí en la nieve y eché a correr hacia el bosque como si el mismo diablo estuviera detrás de mí. Quizás lo estaba.